Para antes de orar quería compartirles un salmo, el salmo número 45. En estos días estuve leyendo mucho todos los salmos y bueno, me quedé con este que es el número 45, que creo yo que no lo conocía o nunca lo había escuchado, no lo tenía en mente. Y me llamó mucho la atención por un montón de cosas. Es un salmo de David, es un salmo como muchos totalmente mesiánico, es un salmo que habla de Cristo. Ahí en el título dice que es un masquid. Hay varios salmos que son masquid, que son salmos que enseñan, son salmos que algo nos quieren dejar para aprender. Y bueno, a lo largo de este salmo que habla de Cristo, de su obra acá en este mundo, habla de Cristo, un poquito de sus características, habla de Cristo en su proyección a su reinado después del milenio, un reinado totalmente eterno, y habla también de la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Así que bueno, tener un poquito estos pensamientos para poder después dedicarnos a orar. Bueno, aparentemente David tuvo esta revelación casi similar a la que tuvo Juan el teólogo en la isla de Patmos, y en efecto estaba su corazón totalmente rebosando, rebalsando, que no podía evitarlo, sobre esto que tenía para decir y que habla del rey, ¿no? Rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al rey mis obras, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Así estaba David, y yo me imagino que es lo que le venía a la mente, el espíritu lo iba guiando, él iba escribiendo, y podemos leer los primeros versículos para ir empezando. Acá describe un poquito a este rey, que es nuestro Salvador Jesús. Has hermoseado más que los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y empieza a describir un poquito de la preciosura de la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermoseado más que los hijos de los hombres, y la gracia derramada en sus labios. Y esta hermosura y esta gracia en los labios es la que podamos ver nosotros ya en la época de Jesús, desde los 12 años que él hablaba en el templo. Ahí está la referencia en Lucas 2, y que hablaban tan maravillados de las palabras de gracia que hablaba. Después, bueno, me imagino todas las personas que Jesús fue sanando, que Jesús fue haciendo la obra de gracia en su corazón, fueron experimentando la gracia de sus labios, y así hasta llegar a nosotros, que si estamos acá es por eso, porque experimentamos la gracia de los labios del Señor Jesús, y esta hermosura, que obviamente no era física por lo que dice Isaías, pero bueno, era una hermosura más trascendental, que era la que acá veía el salmista. Y después sigue, como decía, esta revelación, ya proyectando lo que va a ser después la obra de Cristo, el final, digamos, del plan de Dios en Cristo, después de reinar 1000 años en el milenio, un reino totalmente eterno. Dice en el 3, ya lo describe a Cristo como un valiente: cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. Vara de justicia, la vara de tu reino. Bueno, es increíble, casi más de 1000 años antes de que el ángel se lo revelara a Juan el Bautista, ya estaba describiendo exactamente lo mismo David, un poquito más resumido, de la revelación que tuvo Juan el Bautista del reinado del Señor Jesús, que eso está en Apocalipsis 19, 20, 21, en ese caso. ¿Yo qué dije? Perdón. Bueno, ya estaba hablando de esto, menciona estos atributos del rey: verdad, humildad, justicia,
y estos mismos atributos que Dios va a tener ahí en ese reinado, pero que se verificaron durante toda su obra, acá en la tierra, en nuestros corazones, en la eternidad antecedente y en la futura, siempre están esos atributos. Y después sigue el 7, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, en estancias de marfil te han recreado. Y acá, bueno, pasamos un poquito de lo que es ese reinado, y a qué nos hace acordar el tema de mirra, aloe, casia. Exactamente. Generalmente las cosas vegetales hablan de la humanidad de Cristo y más específicamente los perfumes y estas especias tienen la acepción en lo que era el sufrimiento de Cristo y que bueno, que fue su vida acá en este mundo. Ahí están las referencias, esta mirra, esta casia, estos aloes. Bueno, en esa época, en la antigüedad, no como ahora, pero ahí sí, eran extractos vegetales sumamente caros en el comercio de lo que era el Oriente. Dios le había mandado a Moisés que con estos elementos se tenía que hacer esa unción sagrada, que ya empezaba a hablar de todo lo que Cristo después iba a santificar para sus usos. Después, como dijo Ana, con estos elementos los Reyes Magos se los llevaron a Jesús cuando era chiquito. Y después hay otra referencia más, ese bálsamo, esa acacia, la utilizó Nicodemo con José de Arimatea, así que también nos habla de la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos como el rey David va pincelando, va narrando, y con todos estos elementos vemos toda la obra de Cristo completa. Y ahora se termina de completar realmente, porque bueno, siempre que se describe a Cristo en la Biblia, siempre que se habla de Él, lo más probable es que también hable de la Iglesia de Cristo, lo más probable es que también hable de su obra en los renacidos. Y en este caso se verifica, sigue, hijas de reyes entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presente, implorarán tu favor los ricos del pueblo, toda ilustre es de dentro la hija del rey, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes en pos de ella. Sus compañeras serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de sus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Y acá, bueno, entra en la obra de Cristo lo que sería la iglesia de Cristo, esa esposa sin la cual, digamos, el esposo está incompleto. Y la invitación del 10, oye, hija mía, e inclina tu oído, olvida a tu padre, olvida la casa de tu pueblo. Y eso es lo que cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, bien renacidos, de alguna manera espiritual hicimos. Dejar atrás lo que queda atrás, dejar nuestro viejo hombre para llegarnos a este rey. Y acá sí queda cumplido entonces el amor de Cristo completado con su iglesia. Nos hace esta invitación, ya no por amar a Cristo, por lo que en el Pentateuco Dios había ordenado como una ley, amarás al Señor tu Dios, sino ahora amar a Cristo, pero porque Él nos amó primero, y la iglesia de Cristo ama a Cristo, pero porque Él primero mostró su amor. Así nos dice en 1 Juan, ¿no? Y bueno, creo que están las referencias ahí todo el tiempo. Termina el Salmo: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente
y para siempre. Y ahí están las referencias del libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, quería terminar leyendo algunos pasajes de Apocalipsis que a mí me hicieron muy bien, porque, bueno, realmente es esto lo que nos quiere enseñar este Salmo Masquil. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Es esto, a Cristo, y a través de esas cosas que están escritas en el Apocalipsis, que es un libro de mucho amor, pensaba muchísimo privilegio, como Dios nos dejó tan detalladas todas las cosas que nos van a acontecer. Y bueno, leyendo esa palabra, como dice siempre el pastor, la misma palabra tiene ese poder de ir limpiando, de ir trabajando y de ir también dejando sin validez tanta cantidad de horizontalidades que yo tenía, porque cuando uno va leyendo estas cosas que el Señor tiene preparado para nosotros, ya quedan sin validez las cosas que nos preocupan acá, las cuestiones humanas, terrenas, horizontales, que nos acongojan. Y bueno, vamos a leer un poquito, porque a mí me hizo mucho bien, y este salmo nos lleva a eso. Por ejemplo, en el Apocalipsis 19, cómo queda completa esta obra de amor de Cristo con su iglesia, con las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:6, ahí nos desarrolla un poquito más lo que ya venía diciendo David. Y oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio, brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas y la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Bueno, precioso. Ya se ve que yo hace mucho que no leía estas cosas. Uno a veces va como enderezando la palabra de Dios y las cosas santas a las cosas más terrenas nuestras, como para ir sobrepasando el día a día, supuestamente con que el Señor nos ayude a pasar las cosas que nos pasan. Pero cuanto más sublime tener una proyección más alta, más lejana, que directamente ya dejen sin validez esas cosas que nos preocupan. Lino fino, ya cuando habla de tantos minerales ahora, de tantos minerales preciosos, ya sí, no hay nada de humanidad, sino que es todo divino, es todo eterno. Cómo nos va a vestir el Señor. Y cada varios versículos que va relatando el libro de Apocalipsis, dice: estas cosas son verdaderas, estas cosas son fieles y verdaderas. Porque de ratos me daba como para pensar, bueno, wow, cuánto. Y el Señor me repetía: estas cosas son fieles y verdaderas, para que no nos falte la fe. Y ya cuando nos parece que es demasiado, también repetía varias veces: para siempre, jamás. Todos estos planes de Dios para con nosotros son para siempre, jamás. Entonces no hay lugar a duda de que vuelva a haber una caída en el pecado, como pasó en Adán y Eva. Es para siempre, jamás. También tener esa fe y ese pensamiento un poquito más elevado con la ayuda del Señor de estas cosas que nos tiene preparadas. Podemos ir un poquito con el 11. Vi el cielo abierto. Esto es lo que relataba David de Jesús, con sus saetas, en un cabalgando, un valiente que con sus saetas iba a destruir a sus enemigos. Dice el 11: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían con caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio.
que seríamos nosotros, y de su iglesia, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, esta era la revelación que tuvo David tantos años antes, por eso rebosaba su corazón, por eso no podía dejar de escribir estas cosas. Y lo más lindo de todo, termina en el capítulo 21 de Apocalipsis, después de estas bodas del Cordero, que ya está cumplida su obra para con nosotros, después del reino milenial, ya ganó la batalla contra el diablo, contra la bestia, contra los ejércitos malignos. Y como termina el versículo 21, que hace muchísimo que no lo leía: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y termina ahí: estas palabras son fieles y verdaderas. Así que bueno, gracias a Dios por estas revelaciones que ya viene dando hace tanto tiempo atrás. Bueno, leí bastante porque a mí me hizo bien eso, ir leyendo la palabra, que la misma palabra nos vaya limpiando nuestros pensamientos, que la misma palabra nos vaya ahora guiando para poder orar al Señor como iglesia, esta reunión que oramos como iglesia, pero bueno, con estos pensamientos, ¿no? De quién es nuestro Señor, quién es el Rey y quiénes somos nosotros de iglesia, cuál es nuestro futuro, gracias a Dios. Y bueno, todas las cosas que pasamos acá, ahora no lo entendemos, pero bueno, van a ser como nada. Y bueno, que el Señor nos ayude, como dijo creo el pastor, a entender estas cosas. Son difíciles de entender, pero bueno, con la ayuda del Señor lo podemos ir asimilando. Y peor es no entender, pero porque en realidad no creemos. Entonces, nada, dejarles esta palabra. Y este Salmo número 45, que bueno, es este masquil que nos quiere hacer entender esto. Masquil era eso, un salmo que quiere hacer entender algo. Seguramente para la época de David, como 1000 años antes de Cristo, estaban con un poquito de desventaja al lado de nosotros, que ahora tenemos, bueno, en esta iglesia que encima estudiamos el Apocalipsis, que está mucho más desarrollado que lo que dejó David, tenemos muchísima más ventaja. Y bueno, que el Señor nos ayude. Tenemos más ventaja, pero también tenemos más privilegios que gozar. Así que bueno, con estos pensamientos, que el Señor ahora nos ayude a orar como iglesia por las distintas necesidades.